Bienvenidos, 4 de julio, un día muy especial donde muchos de ustedes le cumplen una promesa a Bad Bunny y también donde muchos otros festejan la independencia de un país que es tu amigo hasta que descubre que tienes petróleo y te lo quita voluntariamente a la fuerza. Así es, estamos hablando y hoy hablaremos sobre Estados Unidos, todos unos pillines. La selección de las barras y las estrellas ha disputado 10 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. En Qatar será su 11ª participación. Su mejor resultado fue tercero en la Copa Mundial de Uruguay en 1930, lo que la convierte en la única selección fuera de Sudamérica y de Europa en haber logrado tal puesto en un mundial. Y aunque estos logros suenen bonito, no todo ha sido color de rosa para esta selección, pues han fracasado y fracasaron muchas veces en las eliminatorias mundialistas, siendo el Mundial de 1990 en Italia cuando regresarían después de nada más y nada menos que 40 años de ausencia. La nación norteamericana fue sede del Mundial de 1994 y la selección terminó en los octavos de final. Ya para la Copa del Mundo del 2002 llegó hasta los cuartos de final, siendo su segunda mejor actuación en los mundiales. Esta selección ha jugado 7 ediciones consecutivas en los mundiales de fútbol desde 1990 hasta el 2014, convirtiéndose en una de las más regulares en este certamen de la zona de CONCACAF. Y bien, entre los jugadores que tenemos que tener en cuenta para esta justa mundialista están Serginho Dest, Malik Tillman, también tenemos a Giovanni Reina y quizá el más amenazante de todos, Christian Pulisic. Pero si bien no han alcanzado la grandeza de Landon Donovan, ellos están en esas vías, pues juegan en equipos top en Europa, y me refiero a equipos como el Chelsea, el Bayern Múnich o incluso el Barcelona. Pero todo esto se debe al cambio generacional que está realizando la selección de las barras y las estrellas, pues si bien vimos una selección que decayó en mundiales anteriores, esta selección se ha reinventado y ha generado de la mano de sus jóvenes un fútbol más vistoso, más vertical y que promete mucho para este mundial. Y así como su futuro en este deporte se vislumbra muy prometedor, lo que sí fue prometedor fue su arquitectura, que marcó un antes y un después para este país. La arquitectura en Estados Unidos tiene una historia relativamente reciente, ya que sus primeros pobladores, los amerindios, no dejaron edificios tan espectaculares como los realizados en México o en Perú. O bueno, eso depende mucho de los gustos. Estados Unidos es una nación multicultural, hogar de una amplia variedad de grupos étnicos, tradiciones y valores. Aparte de las ahora pequeñas poblaciones de nativos americanos y hawaianos, casi todos los estadounidenses o sus antepasados emigraron durante los últimos 5 siglos y su cultura común es una cultura occidental, que en gran parte proviene de las tradiciones de los inmigrantes europeos con influencias de muchas otras fuentes. La arquitectura de esta nación es tan extensa como su población y como su territorio. Así que iremos pasando de época en época y de estilo en estilo hasta llegar al más reciente. Como ya dijimos, los ejemplos de arquitectura más antiguos en Estados Unidos se concentran en 2 principales núcleos. El primero de ellos está en la mitad oriental del país, donde tenemos testimonios muy antiguos de la cultura de los Mound Builders, o en español, constructores de túmulos, ya que construían pirámides de tierra para enterrar a sus muertos. El segundo núcleo lo tenemos al suroeste, región que habitaban civilizaciones que ya estaban desaparecidas en el momento de la llegada de Cristóbal Colón a América. Pasemos a la arquitectura colonial, cuando los europeos se instalaron en América del Norte. Estos llevaron sus tradiciones arquitectónicas y sus técnicas de construcción hacia este lado. La arquitectura colonial está por tanto muy vinculada a las influencias occidentales. La construcción dependió de los materiales disponibles allí, la madera y el ladrillo, que son los elementos omnipresentes de los edificios ingleses de la Nueva Inglaterra. La arquitectura colonial de las 13 colonias se caracteriza por el modelo inglés, pero las diferencias climáticas y religiosas introdujeron elementos americanos. Del lado de la arquitectura religiosa, los elementos comunes son la utilización del ladrillo, a veces del estuco imitando la piedra y de una única aguja que supera la altura de la entrada. La iglesia San Miguel de Charleston de 1761 es una buena ilustración de ello. Los arquitectos de ese periodo estaban muy influidos por los cánones del viejo mundo. Y ahora bien, de lo colonial pasemos a la arquitectura de la nueva nación. ¿Y a qué me refiero?
Me refiero a 1776, cuando sería la declaración de independencia de las 13 colonias, todo eso que ya hemos visto en los libros de texto. Y después de una larga guerra revolucionaria americana, sería en el Tratado de París de 1783 que se reconocería la existencia de esta nueva nación, y me refiero a los Estados Unidos de América. Las necesidades públicas y comerciales crecieron en paralelo con la extensión territorial. Los edificios de estas nuevas instituciones federales y comerciales utilizaron el vocabulario clásico de columnas, cúpulas y frontones, en referencia a la antigua Roma y Grecia, que simbolizaban la democracia de la nación recién descubierta. Las publicaciones arquitectónicas se multiplicaron. En 1797, Asher Benjamin publicó The Country Builder's Assistant. Los estadounidenses buscaron afirmar su independencia en los dominios de la política, la economía y la cultura, con una nueva arquitectura cívica para el gobierno, la religión y la educación. El neoclásico fue un movimiento muy atractivo para los arquitectos que trabajaban en los Estados Unidos a la mitad del siglo XIX. La nueva nación liberada de la tutela británica se creyó la nueva Atenas, es decir, se creyó hecha para ser un foco de la nueva democracia. La Constitución redactada en 1787 dio nacimiento a nuevas instituciones que requerían edificios imponentes y que reflejaban los principios de soberanía nacional y de la separación de los poderes. La arquitectura oficial e incluso civil o religiosa refleja esta visión y toma para modelo los edificios de la Acrópolis. En estos años, Benjamin Latrobe y sus alumnos William Strickland y Robert Mills obtienen pedidos para construir bancos e iglesias en las grandes ciudades como Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. Sobre todo, los capitolios de los estados federales adoptan el estilo neoclásico, como en Carolina del Norte, con el Capitolio de la Raleigh, o en el de Indiana, con el Capitolio de la Indianápolis. Otro de los ejemplos un poco más tardíos de esta tendencia es el Capitolio de Columbus en Ohio, diseñado por Henry Walters y acabado en 1861. La fachada sobria, la cornisa continua y la ausencia de cúpula dan una impresión de austeridad y de grandeza al edificio. Presenta un plano simétrico en el cual alberga el Tribunal Supremo y una biblioteca. El gusto por el gótico no ha desaparecido, pues vayámonos directamente a América o incluso vayamos a Europa. Y no es que nos vayamos tan lejos. Simplemente vayamos a ver las iglesias que se construyeron en el siglo XVIII o en el siglo XIX debido al crecimiento demográfico. A partir de los años de 1840, el estilo neogótico tiende a imponerse en los Estados Unidos. Bajo el impulso del ya difunto Andrew Jackson Downing, se extiende en un contexto de reacción al clasicismo y desarrollo del romanticismo. Esto se caracteriza por una vuelta al decorado medieval, chimeneas, gabletes, merlones, ventanas ojivales, gárgolas, vidrieras y a la utilización de tejados de gran pendiente. Aquí, los edificios adoptan un plano complejo que se aleja de la simetría y el rigor neoclásico. Pero el neogótico también se utilizó para la construcción de las universidades como Harvard, que aunque su área de especialización fueron las iglesias rurales del noreste, la obra principal de este estilo queda en la Trinity Church en Nueva York, la cual se encuentra hoy ahogada en medio de los inmensos rascacielos de Manhattan. Sin duda alguna podríamos quedarnos hablando de muchas arquitecturas y estilos que han pasado por este país, tanto grandes como pequeñas, pero no podemos hablar de la historia y de la arquitectura de Estados Unidos sin hablar de los enormes rascacielos y edificios gigantes que son referentes de este país. Y si hablamos de rascacielos y edificios grandes, estamos hablando del Art Deco. El estilo Art Deco, que se originó en Francia justo antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo un impacto importante en la arquitectura, el diseño y la ingeniería de los Estados Unidos para las décadas de los 20s y de los 30s. Los ejemplos más famosos los podemos encontrar en los rascacielos de Nueva York, donde incluimos al Empire State Building, el edificio Chrysler y el Rockefeller Center en Nueva York. Este estilo combinó la estética moderna, la artesanía fina y los materiales costosos, y se convirtió en el símbolo del lujo y la modernidad. Si bien rara vez se utilizaba en residencias, se usaba con frecuencia para edificios de oficinas, edificios gubernamentales, estaciones de tren, cines, restaurantes y tiendas departamentales. También se usaban con frecuencia en muebles y en el diseño de los automóviles, transatlánticos y objetos cotidianos como tostadoras y aparatos de radio. El Art Deco nunca estuvo solo, pues compitió mano a mano con muchos estilos arquitectónicos propios de la época. Pero el más relevante fue el modernista, con el cual compitió hasta 1939, que el Art Deco decayó y casi desapareció debido al comercio que se generó por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue redescubierto hasta 1960, pero no solo redescubierto y tomado,
sino fue una línea base para el rediseño, la reestructuración y sobre todo para la remodelación de muchas obras en Estados Unidos, volviéndolas hitos históricos. Como ya lo mencionamos, el estilo Art Deco había nacido en París, pero en esta ciudad no se permitían edificios que fueran más altos que la Catedral de Notre Dame, con la única excepción, claro, de la Torre Eiffel. Como resultado, Estados Unidos pronto tomó la delantera en la construcción de los edificios altos. Los primeros rascacielos se construyeron en Chicago en la década de 1880 en el estilo Beaux Art y el neoclásico. En la década de 1920, los arquitectos de Nueva York utilizaron un nuevo estilo, el Art Deco, para construir el Chrysler Building y el Empire State Building. El Empire State fue el edificio más alto del mundo durante más o menos 40 años. La decoración del interior y el exterior de los rascacielos fue clásica Art Deco, con formas geométricas y patrones en zigzag. El edificio Chrysler de William Van Allen actualizó las gárgolas tradicionales de las catedrales góticas, con esculturas en las esquinas del edificio en forma de adornos del alrededor de Chrysler. Otro hito importante de este estilo fue el RCA Victor Building, ahora General Electric Building de John Walter Cross. Estaba cubierto de arriba abajo con zigzags y patrones geométricos. Tiene una corona muy ornamental con agujas geométricas y relámpagos de piedra. El exterior contó con esculturas en bajo relieve de Leo Friedlander y de Lew Lowry, además de un mosaico de Barry Fulner que requirió más de 1 millón de piezas de esmalte y de vidrio. Si bien este estilo de rascacielos se usó principalmente para edificios de oficinas corporativas, también se hizo oficial para edificios gubernamentales, ya que todas las oficinas de la ciudad podían estar ubicadas en un edificio en una cantidad mínima de terreno. Los ayuntamientos de Los Ángeles y Buffalo se construyeron bajo esta línea de tendencia, así como el nuevo edificio del Capitolio del estado de Luisiana. Siguiendo el ejemplo de los rascacielos de Nueva York, más pequeños en escala, pero no menos ambiciosos en diseño, tenemos los edificios de oficinas y los grandes almacenes Art Deco que aparecieron en las ciudades estadounidenses. Y estos rara vez fueron construidos por bancos, pues ellos querían dar una apariencia conservadora. Sin embargo, y su contraparte como cadenas minoristas, servicios públicos, compañías automotrices y compañías de tecnología querían expresar modernidad y progreso, por lo que sí optaban por este estilo. Syracuse en Nueva York es el lugar de Niagara Mohawk Building, que terminó su construcción en 1932 y que originalmente fue el hogar del proveedor de electricidad más grande de todo el país. Pero hablando de una estructura financiera, vayamos con el Guardian Building, que originalmente era el Union Trust Building y es un raro ejemplo de un banco que optó por tomar este estilo. Su decoración interior fue tan elaborada que se le conoció como la Catedral del Comercio. Así pues, el Art Deco marcó toda una revolución arquitectónica en los Estados Unidos, recorriendo el país de arriba abajo y de derecha a izquierda para quedarse no solamente en los grandes rascacielos, sino también en los cines, teatros y hasta en los restaurantes que puedes ver en las carreteras. Los lamentables atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron el comienzo de una reflexión sobre los rascacielos, su simbología y sobre todo su seguridad. En este periodo aparecen nuevas exigencias ecológicas, una arquitectura más verde y el uso de la informática transforma el modo de entender a la arquitectura. En este contexto de globalización, se tiene la tendencia a pensar de que todas las megalópolis se parecen. Sin embargo, se asiste más bien a un aumento de la diversidad gracias a los nuevos materiales como el acero tensado, el acero galvanizado, las estructuras membrana y a la osadía de muchos arquitectos y de muchos ingenieros. Finalmente, en este tiempo se invita tanto a arquitectos como ingenieros estadounidenses a reflexionar con sus colegas urbanistas sobre la revitalización de los centros de negocios y de los barrios intermedios degradados que existen actualmente hoy en los Estados Unidos. Ahora bien, después de hablar de varias arquitecturas y estilos presentes en esta nación, vayamos con sus edificios emblemáticos. El primero tenía que ser el rascacielos más famoso de la ciudad de Nueva York. El Empire State Building tiene una altura de 381 metros, más un pináculo de 62 metros, lo que le da una totalidad de 443, o en medidas americanas unos 1453 pies y 8 pulgadas aproximadamente. Su diseño estuvo a cargo de William Lamb, socio de la empresa de arquitectura Sri Lamb y Harmon, quienes realizaron los dibujos del edificio en tan solo 2 semanas. El inicio de su construcción fue relativamente simbólico, pues se le dio bandera de salida el 17 de marzo o Día de San Patricio. Para su elaboración,
Participaron cerca de 3.400 trabajadores y se estiman muertes de hasta 14 personas en su proceso de construcción. El desarrollo de este gran edificio fue resultado de una competencia local por ser el edificio más alto en la ciudad y también en el mundo, cosa que cumplió hasta 1971. Del lado arquitectónico, sabemos que tiene detalles de Art Deco, y desde el lado ingenieril fue el primero en contar con más de 100 pisos, dispone de 85 vías de comunicaciones y el espacio de oficina supone una superficie de 200.500 metros cuadrados. Tiene una cubierta al aire libre y cubierta de observación en el piso 86. La construcción del inmenso rascacielos tomó menos tiempo de lo que cualquiera podría haber anticipado, pues tuvo una duración de 410 días y su peso aproximado es de 370.000 toneladas. Además, su exterior se construyó con paneles de piedra caliza directamente traídos desde Indiana. Ahora bien, la ingeniería de puentes no puede quedarse desatendida, pues en San Francisco tenemos uno de los más grandes emblemas de esta área. El Golden Gate es un puente colgante situado en California y el diseño de esta mega estructura se la debemos a dos personalidades. El primero es Michael Oshu, aquí les dejaré el nombre porque realmente no sé cómo pronunciarlo, el ingeniero que esbozó las primeras ideas del puente, y el segundo y quizá más relevante es Joseph Strauss, un ingeniero en puentes dedicado a estructuras de tamaño limitado, pero cuyo sueño era crear la cosa más grande de su clase que un hombre pudiese construir. Y fue gracias a su dedicación que se consiguieron los inversionistas y la aprobación para edificar una estructura sobre las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco y el Océano Pacífico, y en el que el remolino llega a alcanzar una velocidad de 95 km por hora. Pero Strauss no sabía tanto del aspecto de cálculos, por lo que necesitó de alguien que soportara los mismos, y para ello se tuvo el cerebro de Charles Alton Ellis, profesor de ingeniería civil. Pero apreciemos esta obra de 1.23 kilómetros y no tanto a sus constructores. Está suspendido por torres de 227 metros y su nombre se debe a John Fremont, quien en plena fiebre del oro explicó que el puente le recordaba al Cuerno de Oro de Estambul. Su característico color rojo, que combina muy bien con el entorno natural, va en armonía con los colores cálidos de la tierra y los colores fríos del mar y el cielo. Además, el naranja es un color que aporta una gran visibilidad para los buques. La fórmula exacta para conseguir dicho tono es magenta en 69%, amarillo en 100% y un negro en 6%. Si bien el siguiente no es precisamente un lugar turístico, su peculiar forma nos hace darle una especial atención y nos referimos nada más y nada menos que al Pentágono, el cual funge como sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ubicado en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington, D.C., el Pentágono posee entre 700 y 800 bases en 63 países, con una extensión total de 120.191 metros cuadrados, con estilos arquitectónicos modernos y neoclásicos. El plan para una nueva sede de lo que entonces se llamaba el Departamento de Guerra comenzó en 1941, cuando la nación observaba nerviosamente los movimientos agresivos de Adolf Hitler en Europa, por lo que se le solicitó al jefe de la División de Construcción del Ejército una construcción para el nuevo Departamento de Defensa. Este crearía el edificio que se adaptaría a una parcela de 5 lados que se había comprado apresuradamente justo debajo del Cementerio Nacional de Arlington. Como dato curioso, cuenta con el doble de baños de los necesarios, debido a que al momento de la construcción existía una ley que exigía la existencia de un baño para blancos y otro para negros. Además, posee instalaciones para comer y hacer ejercicio, así como salas de meditación y oración. Las visitas para el público fueron suspendidas después de los atentados del 11 de septiembre del 2011. Por último, tenemos al que sin duda resulta ser el emblema más distintivo, destruido, modificado y readaptado en todas las películas de Hollywood. Exactamente, hablamos de la Estatua de la Libertad. Esta obra monumental mide 305 pies de altura o lo que es lo mismo 93 metros. Fue diseñado por el escultor francés Auguste Bartholdi como un regalo para los Estados Unidos del pueblo de Francia. Representa un estilo neoclásico y se describe como una construcción hueca de láminas de cobre finamente machacadas, colocadas sobre una estructura de acero. Pesa un total de 204 toneladas. La estatua se alza sobre un pedestal de piedra y sirvió como un icono de libertad para todos los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos de América. Llegamos al final de este video Camino a Qatar 2022, Estados Unidos, en el cual hablamos de la historia de Estados Unidos en los mundiales. También hablamos de su historia arquitectónicamente hablando, desde la arquitectura colonial hasta la arquitectura del siglo XXI, dando un énfasis especial en la arquitectura que cambió a la nación,
el Art Deco, y terminamos viendo los edificios más emblemáticos de los Estados Unidos. Si crees que nos faltó algo, no olvides dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, para que ya sea Alex o yo te estemos leyendo y te estemos respondiendo, o para abarcarlo quizá en algún otro video. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para estar atentos a todos los videos que estamos subiendo. Recuerda que aquí abajito en la descripción están todas las redes sociales de Aga, tanto como las del equipo. Yo soy Alex y a nombre de Sebas te doy las gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima.